días. Ánimo. Bueno, vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de la pandemia, lo que tiene que ver con la salud. Primero el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, también el subsecretario Hugo López-Gatell. Vamos a informar sobre cómo se está apoyando a la Ciudad de México, reforzando con médicos que están llegando de los estados, como se ha hecho en otras ocasiones, que médicos de la ciudad han ido a los estados, ahora se devuelve la mano y médicos de estados del país están llegando para ayudar aquí donde se tienen más contagios, en la Ciudad de México. Es una muestra de solidaridad extraordinaria, admirable, de enfermeras, de médicos, de trabajadores de la salud. Y de eso nos va a hablar Zoé Robledo y finalmente Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones, sobre las vacunas. ¿Cómo vamos para contar con la vacuna contra el COVID? Empezamos entonces. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas ustedes, a todas y todos ustedes. Quisiera empezar señalando y recordando que esta pandemia, que afecta al mundo lo hace en forma y tiempos diferentes y nos mantiene desde luego alertas, nos debe mantener así. Debemos seguir bien preparados. Hemos aprendido en los meses anteriores. Pero también en este proceso debemos unirnos, seguir unidos fraternalmente y demostrar lo aprendido, nuestra madurez y sabiduría para seguir enfrentando a esta amenaza. Como ya señaló el señor presidente, los médicos, las enfermeras, los científicos, todos los trabajadores de la salud son importantes, ya están cansados, han formado un excelente equipo, nuestro agradecimiento nuevamente y seguro decirles a todos que tengamos confianza. Pronto vamos a estar en condiciones de retomar el camino hacia el bienestar, un sello de este gobierno bajo la conducción de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. También quiero que recuerden que toda dificultad tiene un tiempo de duración, pasa de largo, no es permanente. La infección del coronavirus va en camino de solución a nivel mundial, lo que a las y los mexicanos nos permitirá disminuir los daños a la salud, puesto, como dije hace unos segundos, hemos aprendido de esta nueva infección viral. Pronto adquiriremos inmunidad, la vacuna nos ayudará y una vez más podemos valorar la importancia de seguir trabajando unidos para salvaguardar la salud del pueblo de México. Pero también hago un llamado a no confiarnos. Hay que seguir las recomendaciones de todas las autoridades sanitarias que día con día nos los hacen saber. Juntos podemos construir nuestros sueños, porque en el alma de las y los mexicanos hay siempre vida, fuego y esperanza. Vivamos este tiempo con confianza y superaremos juntos los retos que hoy se nos vuelven a presentar. Como verán en el informe técnico que presentará el doctor Hugo López-Gatell, hay entidades federativas que tienen diferentes velocidades de incremento, de decremento también, y que por eso es importante ya entender que las acciones tienen que ser mucho más locales. Tenemos, como ustedes saben, 3 entidades que están en rojo, Baja California, la Ciudad de México y el Estado de México. Pero tenemos 24 entidades que están en color naranja, donde también, reitero, hemos señalado que hay algunas de ellas que están mucho más cerca del riesgo máximo, pero otras entidades están más cerca del amarillo. Tenemos 3 entidades, por lo tanto, en amarillo, como Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, y tenemos 2 entidades en color verde, que son Chiapas y Campeche. Hoy vamos a dar detalles de esto y, desde luego, vamos a tener un escenario presentado por el maestro Zoé, sobre la solidaridad, la fraternidad entre médicos, enfermeras. Muchas gracias. Hugo, por favor. Con su permiso, señor presidente, doctor Alcocer, secretario canciller, estimado Zoé, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya indica mi secretario, voy a presentar, como lo solemos hacer los martes en el curso de la salud, el informe técnico que presentamos sobre la epidemia de COVID-19 en México, con algunos comentarios enfatizando esta diversidad de la actividad epidémica en las entidades federativas. Si me pasan la primera, por favor, vámonos directamente a la curva epidémica. Regresemos tantito al semáforo. Esto lo hacemos generalmente al cierre de las conferencias vespertinas, pero recordar, este es el semáforo de riesgo epidémico con vigencia del 21 de diciembre al 3 de enero de 2021 y que acabamos de presentar el viernes más reciente, viernes 18 de diciembre, justo cuando anunciamos conjuntamente con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México durante esa misma mañana la situación que vive la zona metropolitana. Y aquí se ve el semáforo rojo en 3 entidades que son precisamente el Estado de México, en donde la actividad epidémica es preponderante en los municipios conurbados del Valle de México, la Ciudad de México, que evidentemente incluye toda la ciudad, y el Estado de Baja California. Estas son las entidades federativas que en este momento tienen la mayor actividad epidémica. En los 10 indicadores del semáforo de riesgo COVID se muestra una actividad muy importante. El resto son las entidades que están en color naranja y tenemos a Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas en color amarillo. Finalmente, Chiapas y Campeche persisten en verde y persisten con mínima actividad epidémica. La siguiente. Aquí se ve la situación de la curva epidémica con cortes de agregación semanales y el primer indicador relevante es el porcentaje de casos que resultan positivos cuando se les hace la prueba para el virus SARS-CoV-2. Esto ha estado fluctuando con un mínimo de 37 y un máximo de 43 en los últimos 2 meses y ahora tenemos 40% para el corte de esta semana. Recordar que las curvas epidémicas se presentan con una interrupción de 2 semanas porque esto es el periodo en donde existen datos ya fijos, datos estables. Continúa el flujo de datos durante las 2 semanas más recientes. En este momento vivimos en la
la semana 52 del año epidemiológico y tenemos el corte hasta la semana 50. La siguiente, por favor. Tenemos una apertura de la tendencia de los casos estimados de COVID-19 que es de menos 3% entre la semana 49 y la semana 50, y esto es posible que varíe a lo largo de la semana, como lo hemos estado comentando desde el principio, pero es alentador pensar que abre la semana epidemiológica el domingo próximo pasado, abrió con una reducción de menos 3%, a diferencia de las semanas 48 a 49 y 47 a 48, en donde abrimos ya con un incremento de 10 o 12 puntos porcentuales. La siguiente. La mortalidad también continúa en una fase de ascenso, abre con más 2%, con una reducción neta desde la semana 28, que es la tercera semana de julio, de menos 28% con respecto a ese punto máximo. La siguiente. Finalmente, las gráficas de la ocupación hospitalaria. Como hemos destacado, esta tiene una importante diversidad entre entidades federativas y todos han visto a lo largo del año cómo en distintas épocas hay estados o entidades que son la primera o la segunda entidad que tienen las mayores ocupaciones hospitalarias. Esto directamente tiene que ver con la actividad epidémica. En este momento, en las 9 entidades que hemos destacado ya desde hace unos 15 o 20 días como las de mayor actividad epidémica, tenemos desde luego la mayor ocupación hospitalaria. Para las camas de carácter general, las que no requieren ventilador porque se alojan personas que, aunque están suficientemente graves para requerir hospitalización, no están críticamente enfermas, situación que ocurre en más del 80% de las personas hospitalizadas, tenemos 46% de la ocupación promedio del país con camas llenas. Y en la Ciudad de México tenemos la máxima ocupación, 85%, le sigue el Estado de México con 78%, enseguida Guanajuato, Hidalgo y Baja California, posteriormente Nuevo León, con los porcentajes que se muestran en la gráfica. En la siguiente lo que vemos es exactamente la misma idea, pero para camas con ventilador. Recordar que esto es tanto camas de terapia intensiva, las que originalmente fueron diseñadas para tener terapia intensiva, como aquellas camas que fueron reconvertidas. Esta reconversión inició desde el mes de abril, recordarán, lo hemos estado comentando todo el año. Esta reconversión inició desde tempranamente en el mes de abril, a un mes de que empezó la epidemia y poco antes de que iniciara la fase 3 de la epidemia. Hemos continuado con la reconversión hospitalaria. En este momento en la Ciudad de México, 74% de ocupación de las camas con ventilador. Le sigue Baja California con 75, Estado de México con 61, Aguascalientes con 51 y así sucesivamente. Finalmente vemos en la gráfica de líneas esta idea que hemos comentado también repetidamente. La mayoría, la enorme mayoría de personas hospitalizadas por COVID-19 no están intubadas. Son personas que están suficientemente delicadas o graves para requerir hospitalización, pero no necesariamente todas las personas hospitalizadas por COVID-19 o infección respiratoria aguda grave están intubadas. Son la minoría. Esto lo vemos en estas tres líneas. La que está hasta arriba de color morado es la suma de las dos de abajo. La que le sigue en color rojo son las personas hospitalizadas que no están intubadas. Pueden ver ustedes que son la gran mayoría, concretamente son 83%. Y la línea de hasta abajo de color turquesa son las personas o la suma de personas que se encuentran intubadas o están en una cama con ventilador. Vemos la tendencia de incremento. Si comparamos el punto máximo que llegamos a mitad del mes de julio, tenemos que hemos reducido 5% con respecto al momento de ahorita, de la semana 50. Todavía en materia de hospitalización no se rebasa el punto máximo que tuvimos en julio, cosa que se ha ocurrido para la ocurrencia de casos. Pero ni las defunciones, afortunadamente, ni las hospitalizaciones rebasan lo que alcanzamos en el mes de julio. Y, sin embargo, se ve esta tendencia de incremento. La epidemia, por lo tanto, debemos estar muy conscientes que sigue, que va a seguir seguramente durante varias semanas más y que va a tener este mismo patrón de distribución que hemos visto a lo largo de todo el año. No es una epidemia única en todo el país. En cada entidad federativa tiene un distinto ritmo, una distinta velocidad, y esto tiene que ver con muchísimas factores, muchísimas variables, entre otras la movilidad en el espacio público y también la agregación de personas. El Valle de México es la zona más difícil de controlar. Esto lo hemos dicho una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque en el Valle de México, la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México reside casi la cuarta parte de la población mexicana, además de que es una zona de extremada dependencia económica y social con los otros 5 estados que conforman la megalópolis, pero también con el resto del país. Y esto hace a la Ciudad de México y en general al Valle de México más difícil de controlar, aun cuando se tienen que tomar medidas de nuevo confinamiento, como las que dispusieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México el viernes 18 de diciembre. Esta medida está planteada inicialmente hasta el 10 de enero, con el propósito de contemplar 3 semanas críticas para que cambie la velocidad de contagios. Pero recordamos a todo el pueblo de México, especialmente a quienes residimos en el Valle de México, la epidemia se controla en la comunidad. Depende de que todos tengamos los cuidados respectivos para no contagiar y no ser contagiados. Y la medida más importante para ese propósito es evitar salir de casa para que no tengamos que interactuar con otras personas. Pero también considerar que por si alguna razón de extremada importancia se necesita salir de casa, hay que hacerlo con todo cuidado. Y el hacerlo con todo cuidado no es simplemente saber que se está en una epidemia, es en todo momento vigilar que nos mantengamos a la sana distancia, 2 metros preferentemente de todas las demás personas, sean o no conocidas. Realizar reuniones, fiestas, congregaciones, posadas, en estas fechas, obviamente
Obviamente es natural que todas las personas tengan ese deseo, sin embargo, esto contribuiría importantemente a los contagios. La disposición administrativa que han tomado las autoridades de salud de las dos entidades del Centro de México, que son sus mandataria y mandatario estatales, es importante que se respete por todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, secretarios. Doctor López-Gatell, como lo acaba de comentar el presidente, nuestro propósito como parte del sector salud, absolutamente todas las instituciones, ha sido crecer, reconvertir hospitales, ¿se pueden pasar la primera? Reconvertir hospitales para poder atender a los pacientes que llegan con COVID-19 y que necesitan de hospitalización. Crecer lo suficiente para que nunca las camas que hemos dispuesto sean menos que las camas que se necesitan. Y este es un proceso que a lo largo del año ha sido creciente y no puede serlo en esta etapa que nosotros queremos ver ya como el último jalón, como la etapa final de esta pandemia. En el caso del Seguro Social, como lo mencionó el presidente López Obrador, como un solo sistema, que es el IMSS, todo el año hemos estado intercambiando equipos de protección personal y también personal. Y lo mismo ha salido gente de la Ciudad de México a ayudar en momentos críticos a Chihuahua o a Baja California o a Coahuila, que ahora recibimos a estas personas. Esta es la operación Chapultepec y ahora explicaré por qué le hemos nombrado así. En ese sentido, si pueden pasar a la siguiente, la operación Chapultepec para nosotros es un llamado a la solidaridad de nuestro personal, particularmente de médicos, enfermeras y enfermeros, para que nos ayuden en los lugares donde más lo necesitamos, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, la ciudad y el Estado de México, y también algunos que se movilizarán hacia Baja California. En este llamado, lo que nosotros estamos planteando es apoyarlos con los traslados, los boletos de avión, los alojamientos, los alimentos, son 3 alimentos al día, la lavandería, el transporte a las unidades a donde van a ir, además de otros incentivos institucionales del Seguro Social, como la Comisión COVID, que es para aquellos que ya tenían sus vacaciones programadas y que las están cancelando. La guardia COVID, porque tenemos 2 asuetos por venir, el del día 25 y esa guardia, la de la noche del 24 y la mañana del 25, además del asueto del 1 de enero, la noche del 31 y la de la mañana del 1, son claves, porque generalmente, y eso ocurre en cualquier año, hay de repente ausentismo no programado, entonces tenemos que cubrir para que esto no nos ocurra. Afortunadamente hemos tenido una extraordinaria respuesta y ya van 620 médicos, enfermeras y enfermeros que han levantado la mano, que han decidido venir a ayudar, salir de sus estados de origen y ayudar en la ciudad. La siguiente, aquí lo que quisiéramos mencionar es el primer grupo que llega, que ya están empezando a llegar, empezaron a llegar el fin de semana, el día de ayer y hoy esperamos completar a todos, empezarán a ir a estos hospitales. Lo mismo un hospital de Naucalpan, la 194, que el hospital de Troncoso, el autódromo, que además de lo que ya se tiene, se está creciendo, y aprovecho para comentar, ampliamos ya ahorita el contrato con el autódromo hasta el mes de marzo, y hospitales en Iztapalapa o en Villacuapa. Y quizá lo más importante y de lo más emocionante, la siguiente es, aquí es a dónde van, pero aquí es de dónde vienen. Estos son los estados que están contribuyendo a esta operación. Son estados que están bajos en 80%, no queremos superar ese margen en su ocupación hospitalaria. También decir, no se descobija en ningún momento ni se deja de atender. Hay estados que están haciendo grandes aportaciones como Veracruz, vienen 70 compañeros de Veracruz, Chiapas con 55, Sonora con 44, Tabasco con 38, Tamaulipas 37, Colima 29, Michoacán 31 personas. Hasta el momento son 48% médicos, 58% enfermeras. Y aquí algo que queremos destacar, es lo mismo personal de base como de confianza. Es decir, había directivos de las representaciones en los estados, como ejemplos, un jefe de prestaciones médicas, que su trabajo es pues todo el diseño, la operación de los hospitales de segundo nivel, que decidió pues levantarse, quitarse el saco, ponerse otra vez la bata y venir a ayudar. Entonces son de confianza, son también personal de base, y la verdad que creemos que con esto, pues el gesto que están teniendo de dejar sus estados, muchos de ellos podían decir, bueno, ya en mi lugar la pandemia tiene una situación en disminución, y quizás no tienen los niveles de intensidad que se viven en los hospitales en este momento, y están viniendo a eso, a ayudar, alejándose de sus familias. Entonces creo que es importante reconocerlos y también seguir llamando a los demás. Esta primera etapa es por lo menos de un mes. Esta gente debe estar por lo menos un mes aquí en la ciudad. Si es necesario y vamos viendo, pues entonces se prolongarían o vendrían más a sustituirlos. Y por último, algo que nos interesa mucho señalar es estas 7 personas. Por ahí les decían los 7 magníficos, como la película, por una razón. Desde el año pasado, antes de que se supiera del COVID, antes de que tuviéramos este escenario, bueno, ya estábamos haciendo el pulso de la salud antes de que hubiera pandemia. Y desde el año pasado iniciamos un proceso para eliminar esta figura que viene el IMSS de los delegados y convertirlos en representantes. Ya no son delegados, ahora son representantes. Y ya no son políticos, ahora son médicos y médicas, todos, los 35 que hay en todo el país. Por eso, hoy podemos contar con estas 7 personas que vienen a ayudar a unidades de cuidados intensivos, vienen a integrarse a equipos COVID. Nos podrían ayudar en muchas otras cosas, pero ellos vienen a estar en los hospitales. Y sí quisiera mencionarlos, es la doctora Célida Duque de Veracruz, el doctor Javán de Colima, la doctora Xochitl Romero de Quintana Roo, el doctor Edgar
Sitle de Sonora, el doctor Enrique Leobardo Ureña de Chiapas, la doctora Miriam Sánchez Castro de Yucatán y el doctor Jorge Martínez Torres. Algunos de ellos también se han contagiado de COVID, ya están recuperados y bueno, eso también nos da confianza, tienen cierta inmunidad y entonces vienen a ayudar. Porque también en esto creemos que las palabras pueden ayudar mucho, pero el ejemplo es lo que más arrastra y las cabezas del IMSS en los estados, de estos 7 estados, estarán ahí ayudándonos en donde más se necesita. Entonces, pues, seguir invitando a la población, al personal nuestro que se quiera sumar, a que se acerque a nuestra página, ahí están todos los detalles de cómo va a ocurrir esto, pero en este momento tener a los 620,000 nos dan un respiro de que la operación va a continuar de nuestro sistema. Por último, menciono, ¿por qué se llama Operación Chapultepec? Buscábamos un nombre y buscábamos un momento similar. En 1914, en diciembre, entraron a la Ciudad de México el Ejército Libertador del Sur, entró por Tlalpan, por Mixcoac y San Ángel, y también entró la División del Norte, comandada por Pancho Villa, que entraron en tren por Tacuba. Y cuentan algunos historiadores que el 6 de diciembre, era diciembre también, el 6 de diciembre a las 11 de la mañana, ambos ejércitos se encontraron en Chapultepec, y a las 11 después de encontrarse, cerca de 58,000 hombres marcharon por todo Paseo de la Reforma, plateros, para llegar aquí, justamente a Palacio Nacional. Entonces, guardando todas las diferencias que existen, así lo vemos, así es nuestro país. Hay momentos en donde tener a gente de fuera significa la diferencia solidaria para superar un momento complicado. Entonces, estamos muy agradecidos con todos quienes se han sumado y seguir invitando a los que se quieran sumar a este esfuerzo solidario. Muchísimas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Bueno, si me permiten, hago una revisión y un informe de actualización del tema de las vacunas. ¿Cuál es el estatus al día de hoy? Primero, si me permiten, el avance de los acuerdos de proyecto de vacunas contra la COVID-19. Pfizer. Primer lote para puesta a punto, es decir, para que, como dice el doctor López-Gatell, se pueda calibrar todo el operativo y el manejo de la vacuna. Y es muy afortunado ese objetivo, porque calibrar es exactamente lo que se va a hacer. Y prueba del operativo logístico de vacunación, que sería recibido este mismo mes de diciembre de 2020, seguido de las primeras dosis del contrato de precompra, que incluye hasta 34.4 millones de dosis. Esto está en curso y así va a ser. AstraZeneca espera obtener su autorización para uso de emergencia en Europa a finales de enero del 2021. México, como ustedes saben, precompró 77.4 millones de dosis a envasar en nuestro país. Esto va en tiempo y forma y el laboratorio en México está preparándose para llevar a cabo este proceso de envasado final. CanSino. El día de hoy someterá su expediente al análisis de COFEPRIS y durante enero el primer corte de su fase 3 para solicitar en México la autorización de uso de emergencia. Finalmente, COVAX, el 18 de diciembre, anunció que estará en posibilidades de ofrecer a los participantes, como recordarán, México es parte de este convenio, dosis para el 3% de su población durante el primer cuatrimestre del 2021. En este caso, México precompró 51.5 millones de dosis. Respecto a los avances de los estudios clínicos fase 3 en México, ya mencionaba yo CanSino, tiene su fase 3, como sabemos, en curso. A esta fecha tienen 8,000 voluntarios que ya están participando, de un total de 15,000. Inició el 29 de octubre. Janssen, fase 3 ya implementándose, con un avance de 400 voluntarios participantes de alrededor de 2,000. Inició el 29 de noviembre. Novavax, en proceso de autorización de COFEPRIS. CureVac, de Alemania, en proceso de autorización de COFEPRIS con respaldo del TEC Salud. Ingresó el 11 de diciembre y ya, el día de ayer, COFEPRIS le entregó sus comentarios al protocolo que presentaron para iniciar la fase 3 en México. La vacuna que llamamos o conocemos como la vacuna rusa, Sputnik, presentó ya su solicitud el día 9 de diciembre y está en proceso de evaluación por COFEPRIS. Este es el estatus al día de hoy. Y si usted me permite, señor presidente, solo quisiera decir, ayer hubo un acontecimiento relevante para la diplomacia mexicana, para México en el exterior, que fue y ha sido la elección de la embajadora Socorro Flores como integrante, como magistrada de la Corte Penal Internacional. Yo quiero subrayar que es un reconocimiento relevante para México, para la carrera muy destacada de la embajadora Socorro Flores, a quienes felicitamos el día de hoy. Es una buena noticia para México. Y quisiera yo reconocer y agradecer todo lo que vale los trabajos de nuestra misión en la ONU, encabezados por el doctor Juan Ramón de la Fuente en Nueva York, a la subsecretaria Marta Delgado, al subsecretario Max Reyes, al subsecretario Julián Ventura, y bueno, a todo el Servicio Exterior Mexicano, al consultor jurídico, a León Celorio, embajadoras, embajadores y a todos los que participaron, todas y todos, para que esto fuera posible. Felicidades a Socorro Flores y enhorabuena para México. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos. Si hacemos 3 sobre el tema, si les parece, y tenemos 3 apuntadas de ayer, porque vamos al tema. Buenos días, Juan Hernández del periódico Basta de Cantón. Doctor Gatell, también se parece, señor presidente, acaban de mencionar precisamente un punto vital, que son los municipios conurbados del Estado de México y de la Ciudad de México. Ahí, ¿cómo se van a aplicar precisamente estas estrategias para evitar precisamente que se reduzca la movilidad? Estamos hablando ya lo habíamos mencionado hace varios meses, del Luján de Oriente. Estamos hablando de Iztapalapa, de Iztacalco, estamos hablando de Nezahualcóyotl, que la población está constantemente moviéndose. Incluso en Iztapalapa hay un punto medular que es la central de abasto, en donde pues llega todo prácticamente el 70-80% de los productos de consumo aquí, tanto en la ciudad como a nivel nacional. ¿Cómo se van a aplicar precisamente estas estrategias para evitar esta propagación del COVID, que siguen siendo de las alcaldías con el mayor número de infectados? Y la otra, también estamos sabiendo que precisamente en estos municipios, si bien es cierto que ha habido gente que ha hecho caso a este llamado de quedarse en casa, también ha habido otra que lamentablemente siguen haciendo estas famosas fiestas clandestinas en bodegas, en canchas de fútbol. Entonces, ¿cómo se van a coordinar precisamente con los gobiernos precisamente para hacer este llamado, no a hacer acciones de, pues, ¿cómo llamarle? Disuasivas, sino al contrario, de este llamado a que eviten precisamente la propagación del COVID? Muchas gracias. Bueno, tenemos información de anoche sobre la movilidad en la Ciudad de México.
México y podemos probar que ha disminuido. Esta es la semana del año en la ciudad de mayor movilidad, pero por la contingencia, por el llamado que se hizo a guardarnos, la gente está respondiendo. Es interesante eso, decir que hay menos personas en la calle, y es un hecho también inédito, porque en estos días, la víspera del 24 de la Nochebuena, es cuando siempre hay más gente en la calle. Esto es histórico, es algo parecido a lo que sucedió el 12 de diciembre, de que la basílica estuvo vacía por la responsabilidad de la gente, aún tratándose del culto de la fe a la Virgen. La gente ayudó al llamado que hizo la Iglesia Católica y al llamado que hicieron las autoridades. Ahora lo mismo. Desde luego quisiéramos que todos actuáramos así, de manera responsable, pero sí. Ha estado actuando con responsabilidad la mayoría de la gente. No son todos, pero sí es importante que mucha gente está atendiendo el llamado. Podemos incluso probarlo. No sé si tenemos las gráficas de movilidad de ayer que mostró la jefa de gobierno. A ver si se puede conseguir, porque sí es importante decir eso y agradecerle a la gente que está ayudando, como siempre, sin toques de queda, sin prohibiciones extremas. Es una actitud voluntaria, consciente, responsable de la gente de la ciudad. Y esto ayuda mucho para evitar el incremento de contagios. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señores funcionarios, a la gente que lo ve y lo escucha dentro y fuera del territorio nacional. Presidente, le hago el cuestionamiento y quizás me pueda contestar el secretario de Salud o a su vez el señor Gatell. Presidente, en las redes sociales, pese a que ha habido cientos de personas que han perdido la batalla contra el COVID-19 durante prácticamente casi un año, en las redes sociales ha habido, por supuesto, expresiones sobre que algunas personas pues no se van a aplicar la vacuna del COVID-19. Yo quisiera preguntarle si su gobierno va a aplicar estas vacunas de manera obligatoria o va a ser a quienes o quien quiera aplicarla. Una. Y dos, ¿cuál es el compromiso de Pfizer y la otra AstraZeneca, la otra farmacéutica, con el gobierno federal que adquirieron para ver quién pagará los daños colaterales en caso de que la vacuna llegue a afectar a quienes se las apliquen? Bueno, es importante aclarar de que la aplicación de la vacuna pues es voluntaria, no es obligatorio. Lo más importante es la libertad, lo más importante de todo. Ahora, a ver si conseguimos la canción de la libertad, a la que hacía yo referencia. Somos libres, pero después, ahora que conteste el doctor Alcocer o Hugo sobre los posibles daños. Sí, la responsabilidad es que adquirió el gobierno con las farmacéuticas que vendieron la vacuna, porque en algunos países se ha difundido en las redes sociales, por supuesto, y algunas agencias internacionales, que algunas personas, pues desgraciadamente han perdido la vida luego de que se aplicaron la vacuna del COVID, y otras incluso pues se desmayan en el momento que se las aplican, presidente. La verdad es que no ha habido muchos casos sobre eso, y hay que reconocer el avance de la ciencia, porque en muy poco tiempo se logró contar con esta vacuna y hasta ahora, afortunadamente, no hay desgracias provocadas por la vacuna. Yo creo que ustedes tienen más información sobre eso. Aclararlo también para desmistificar, o sea, que sepamos lo que está realmente sucediendo y que la gente esté informada. Con gusto, presidente y secretario. Efectivamente, es muy, muy, muy importante que la información no tenga distorsiones. La investigación clínica es la investigación que se hace en sujetos humanos de los distintos productos farmacéuticos. Desde hace décadas sigue ciertos estándares, ciertos lineamientos, ciertos consensos éticos, y el diseño específico de la investigación es en todo el mundo, en casi todo el mundo, un trabajo muy cuidado, extremadamente cuidado, en particular en el aspecto de seguridad. Como hemos comentado en esta misma conferencia matutina, en algunas ocasiones ha estado usted, en otras no, en otras veces lo hemos comentado en la noche, pero seguramente ya todo el mundo recuerda lo siguiente. Para que exista un producto farmacéutico, incluidas las vacunas, y casi diría con mayor razón las vacunas, se tienen que pasar distintas pruebas. El proceso general tiene dos componentes, lo que se llama investigación preclínica, es decir, no están involucradas personas, y esto puede empezar desde el diseño teórico de los productos. Hoy día se utilizan modelos computacionales para identificar las propiedades químicas y físico-químicas de las moléculas que están involucradas en los productos. Desde ahí empieza la investigación. Después se pueden hacer experimentos, lo que técnicamente se llama in vitro, es decir, fuera de especies vivas, para ponerlo de manera simple, en matraces, con sustancias. No está involucrado ningún ser vivo. Después viene una fase que se llama investigación preclínica en animales, y se utilizan distintas especies animales para identificar las propiedades de los productos en sujetos vivos. Dicho sea de paso, también hay estándares éticos para el cuidado de los animales que participan en la investigación. Ratas, ratones, cuyos, conejos, monos, hurones, son algunas de las especies que están involucradas en esta fase preclínica. Y en esa fase preclínica se determina, en primer lugar, lo más importante, la seguridad de los productos, es decir, que los productos no dañen
Además de que se va investigando las propiedades, los efectos positivos, deseados, buscados que tienen los productos. Cuando se ha agotado toda esa fase de investigación preclínica, viene la investigación clínica. Ahora sí están involucradas personas, sujetos humanos. En los estándares éticos éticos y científicos se consideran 4 fases de la investigación en sujetos humanos. En la fase 1 se invita siempre voluntariamente y siempre con información completa a personas que pudieran recibir el producto de investigación. En la fase 1 son pocas personas, son 10, 12, 20, 30 personas. En general son personas sanas y absolutamente en todas las circunstancias son personas que gozan de plena libertad de decisión. No puede haber personas, por ejemplo, con discapacidad mental, no puede haber personas que estén privadas de la libertad, no puede haber personas que estén en una condición de desventaja por razones sociales o políticas. Absolutamente tienen que ser personas libres, esto en todo el proceso. Pero en la etapa 1, lo que es la prioridad 1 es seguridad. Para eso se hace la etapa 1. Y se hace también para ver los mecanismos por los que puede funcionar un producto, un medicamento, una vacuna, un dispositivo tecnológico también. Luego viene la etapa 2. Participan también personas con las mismas características, plena libertad, pleno conocimiento, capacidad de decisión, no personas vulnerables, etc. Y también la seguridad es la prioridad. Además de avanzar en el conocimiento sobre los mecanismos y respuestas específicas que pueden tener los productos. Por ejemplo, en las vacunas, si se generan o no anticuerpos en respuesta a la inyección. En la etapa 2 vienen, o fase 2 también se le conoce, vienen involucrados centenas de personas, 100, 200, 300 personas. En la etapa 3 o fase 3 son los famosos ensayos clínicos controlados. Ya están involucradas miles de personas o decenas de miles de personas, 10.000, 20.000, 30.000, 60.000 personas. ¿Qué determina la cantidad de personas? Criterios estadísticos para que exista la capacidad de hacer inferencias del proceso de razonamiento para poder o no mostrar evidencia de que, nuevamente en primer lugar, de seguridad. Para que se ubique claramente qué quiere decir seguridad, es que el producto no cause daños. Los productos farmacéuticos, igual que los alimentos, igual que los productos de uso común en la vida cotidiana, pueden causar algunas reacciones pequeñas, en general, alérgicas, pueden causar fiebre, por ejemplo, al momento de que son productos inyectables, pueden causar dolor, hinchazón. Pero lo que se busca en esta secuencia ordenada, gradual, observada, cuidada, documentada, es que se vaya teniendo progresiva garantía de que las reacciones secundarias sean siempre menores. No solo menores en términos de que causen muy poco daño, como el dolor en el sitio de inyección, pues desde luego algo indeseable, pero generalmente en 2 o 3 días se quita. La fiebre que pudiera causar la inyección de un producto, en 2 o 3 días se quita, etc. Incluso las reacciones alérgicas. Se trata de que solo se pudieran llegar a encontrar reacciones alérgicas leves y que sean infrecuentes, raras, muy raras. Muy pocas personas tendrían la probabilidad de tener una reacción mayor. Y la investigación va teniendo esta gradualidad precisamente para que antes de que se utilice en poblaciones grandes de manera masiva, se haya garantizado esta rareza, esta infrecuencia de las reacciones adversas y que éstas sean muy poco dañinas. Por eso es que el proceso de regulación sanitaria está acoplado al proceso de investigación, están en comunicación directa, y en todas las agencias de regulación sanitaria del mundo, incluida la de México, que se llama COFEPRIS, la FDA de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos y varias otras, se cuida que haya expedientes informativos completos con evidencia de esto. Entonces, de todos los productos farmacéuticos, el más cuidado o los más cuidados son las vacunas, precisamente porque las vacunas se utilizan en forma masiva y en personas sanas. No hay duda de que puede haber, después de usados en forma masiva, algunos eventos secundarios, aún más raros, y por eso se detectan solo cuando hay miles de personas, o decenas, o centenas, o millones de personas que lo utilizan, y a lo mejor se encuentra 1 o 2 o 3 reacciones adversas, es decir, sumamente raras. Y existe una fase 4 de investigación, que es la vigilancia post-comercialización, cuando es un producto comercial, o posterior al uso. Entonces, la investigación sigue una vez que los productos están en uso para seguir garantizando la seguridad. Digo todo esto y con todo este detalle porque no es raro, sobre todo hoy día, que las informaciones, las noticias circulan ampliamente, que la expectativa pública se alimente de estas oleadas de información que pueden no guardar proporción con la realidad. Porque es mucho más fácil que se replique un elemento de preocupación, lo cual es legítimo, a que se propague todo el contenido completo de la información, sobre todo cuando es técnica, cuando es científica. El AstraZeneca y Pfizer, tienen un compromiso con el gobierno mexicano en caso, como usted dice, en caso de que hubiese alguna reacción de pagar daños colaterales, porque se va a aplicar una vacuna al más del 80 o 90% de los mexicanos que radicamos aquí en México y, por supuesto, pues también en otras partes, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Como le digo, en todo el mundo, eventualmente, no todo, ojalá fuera en todo, pero en la mayoría de los países del mundo se aplicarán estas 2 vacunas de las compañías que usted menciona o de cualquier otra compañía que vaya presentando productos que garanticen tener seguridad y eficacia. No existe la previsión de fondos específicos de compensación o de protección de riesgos en su uso convencional,
Durante la fase de investigación sí lo hay, por supuesto. Las personas que participan en los ensayos clínicos pueden tener alguna reacción durante el proceso de estudio y entonces las compañías farmacéuticas que financian la investigación por ser dueñas de las patentes deben compensar, y esto está estipulado en los contratos de los ensayos clínicos, si algún sujeto de investigación pudiera tener una reacción durante el periodo de investigación. Ok, gracias. Presidente, y tengo dos preguntas, pero ¿las hago de una vez? Pero son Sí, una pues, general. sí, que le confiere al canciller y otra a usted, si me lo permite, una vez que terminemos el tema general, de sector salud. Bueno, como nos falta una pregunta de lo general, de una vez. Ok. Es, específicamente para el canciller, es una carta que me dirigieron 1.700 empleados que están trabajando en los Estados Unidos. Aquí se lo pongo, ¿no? Presidente, 1.700 empleados locales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos de Norteamérica. Estos empleados me han transferido, emitido una carta a la cual voy a dar lectura. Aproximadamente 1.700 empleados locales que trabajamos en la Embajada de la Misión Permanente ante la OEA y los 50 consulados de México en los Estados Unidos de Norteamérica. Somos más de 700 empleados de visa A-2. La Secretaría nos otorga el nombramiento PSPI, que significa Prestador de Servicio Profesionales Independientes. Este término fue designado por el canciller Jorge Castañeda Guzmán durante el periodo de Vicente Fox. Este nombramiento no aplica a la realidad, ya que no somos nada independientes. Tenemos un horario, tenemos que checar entrada y salida como un empleado normal de cualquier oficina gubernamental. Lo que nos interesa que sepa que nosotros no tenemos los mismos derechos que tienen los empleados de gobierno, ya que no tenemos derecho a jubilación, no tenemos ISSSTE, somos contratados por medio de contratos temporales de 3, 6 y 12 meses. Así se evita el derecho a una pensión. Hace algunos años nuestros cónyuges tenían derecho a trabajar en este país y de pronto fue cancelado. Resultado, con esta determinación que nuestro salario es insuficiente cuando se toma en cuenta el elevado costo de vida en nuestras ciudades de residencia en la Unión Americana. Pagamos de renta entre $1,200 y $1,800 por un departamento normal, nada lujoso, claro, dependiendo de la región o el estado de este país. Nuestro salario es de apenas de $2,500 mensuales. Apenas nos ajusta para pagar renta y demás servicios, ya que gastamos aproximadamente en teléfono, internet, electricidad, gasolina, seguro del carro y alimentos $1,000 mensuales. Aunado al anterior, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en el año de 2016, emitió una nota diplomática en la que se estableció que a los empleados con visa A2 se le renovarán por un máximo de 5 años, ante la complacencia del gobierno mexicano, que no pidió reconsideración a dichas notas en el principio de reciprocidad entre ambos países. Es decir, que el próximo 2021, prácticamente en 10 días, en el mes de agosto, llega a su término el plazo de permanecer por más de 5 años en este país. Como consecuencia de esto, han aprovechado algunos consulados y han despedido injustificadamente a empleados argumentando que ya no se pueden renovar visa A2. Tomando en cuenta que estos días se está hablando de que se termine el outsourcing y que pareciera que nosotros estamos en la misma situación de subcontratos, queremos aprovechar, dicen estos empleados, para preguntarle al canciller, al presidente de la República, ¿qué planes tienen para nosotros? ¿Qué pasará con cada una de las familias que dependen económicamente de cada empleado local? Bueno, efectivamente, es una de las principales preocupaciones en la Cancillería, pero no solo Estados Unidos, es el 42% del personal de toda la Cancillería. Y en relación a Estados Unidos en particular, estamos en una negociación, ahora evidentemente como va a haber cambio de gobierno, respecto al tema de las visas, que estás mencionando, que es correcto. Esa fue la negociación que se hizo, se le planteó al Departamento de Estado una modificación. Entonces yo estimo que para fines del mes de febrero podamos tener una respuesta de la nueva administración y que el nuevo estatus que logremos, por lo que hace las visas, nos permita también ajustar su situación laboral, porque es cierto, es muy incierta, no es justo, y en eso es lo que nos ha indicado el presidente. Sintetizo. Es una negociación con otro país, no es nada más una disposición de carácter presupuestal, sino que tienes que negociar con otro país cuál es el estatus de tus connacionales en el que trabajan en ese país. Entonces, estimamos que para el mes de febrero, más o menos a fines, podamos tener una respuesta de la nueva administración. Y dos, una vez conseguida esa respuesta, cambiar, ahí sí ya por decisiones propias, quiero decir, presupuestales y de carácter funcional, que podamos cambiar su estatus para que tengan seguridad laboral como es su derecho. Ese es lo que te podría yo decir. Y canciller, aprovechando, aquí más o menos hace un año, un poquito más, usted se comprometió a exponer que los mexicanos supiéramos quiénes son los representantes diplomáticos que están alrededor del mundo, que son más o menos 180 cónsules y embajadores, o con los países que tenemos relaciones diplomáticas, para saber quiénes son, qué funciones hacen y sobre todo saber cuánto ganan. Pues ahora que estamos con el tema de la austeridad, lleva usted más de un año y ojalá que pudiera usted venir a decirle a los mexicanos quiénes nos representan en el exterior, cuánto ganan y todo esto. Está en nuestra página, está es documentación y información pública, todos los diplomáticos mexicanos. Pero la gente común, los empleados, los campesinos no saben, no se van a saber. Hoy se puede acceder, pero yo con mucho gusto lo puedo compartir con ustedes, o si el señor presidente un día nos pide que lo informemos, lo informamos aquí, pero es público. Correcto, gracias. Y la pregunta para usted, presidente. Hace poco más de un año yo le propuse aquí el grave problema de los jueces, magistrados y ministros, ministerios públicos dependientes del Poder Judicial, pues, que prostituyen la impartición de justicia, simplemente pues se la imparten a quien tiene más dinero, algunos, no todos, hay que aclarar. Y donde usted se comprometió a que una vez en la semana
se expusiera quién es quién en la impartición de justicia. Y ahí están los videos de la mañanera. Lo retomo, presidente, porque pareciera que el Poder Judicial en México sigue siendo un lastre para la impartición de justicia y ahora esas injusticias también lo padecen los migrantes, que se fueron del país y muchos de ellos no pueden recuperar sus bienes, ya sea por la voracidad de sus propios familiares, quienes en complicidad de magisterios y jueces atropellan y despojan a mexicanos que no viven en el país, pero que sí tienen bienes inmuebles en México. Le pongo un ejemplo, presidente. El fiscal general del estado de Aguascalientes, el señor Jesús Figueroa Ortega, en complicidad con abogados y ministerios públicos en esa entidad, le niegan la entrega de sus bienes a un migrante mexicano llamado Martín Santillán García, valorado en 3 millones de pesos, y que ese litigio está desde hace 10 años con sus propios familiares, obviamente. El caso de Martín Santillán no es el único, presidente. Hay miles de más casos que no se resuelven porque estos migrantes están fuera de su patria y encima el Poder Judicial los atropella y los despoja sin piedad. Yo quisiera, presidente, que desde aquí, desde la trinchera de las mañaneras, se expusieran los casos de jueces que reciben millones de pesos por otorgar amparos, encubrir a la delincuencia de traje y corbata, así como esos jueces que otorgan múltiples amparos para la no construcción del Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles en su momento. Obras que, por supuesto, seguramente marcarán su gobierno. El caso de Martín Santillán García tiene las siguientes averiguaciones previas: DGAP, diagonal AGS, diagonal 9215, diagonal 07-11 y DGAP, diagonal AGS, diagonal 0489, diagonal 01-12 y 9108, diagonal 12. En el terreno civil tiene el caso 121, diagonal 211 y está en el tercero mesa de lo civil de ese estado. En cuanto a la intervención de los derechos humanos del estado de Aguascalientes, también ha hecho caso omiso, pues este migrante mexicano hoy, después de 3 décadas de trabajo como conductor de trailers allá en los Estados Unidos, regresa a México y no tiene cómo vivir ni dónde pernoctar. Presidente, ¿se podría retomar una vez más que una vez en la semana se pudiera poner aquí en las mañaneras el nombre de los jueces o ministerios públicos que prácticamente son los que han pues truncado la impartición de justicia en el país? Sí, nada más que haya la denuncia, como tú lo estás haciendo. Siempre aquí se permite, no está prohibido el que se hagan este tipo de denuncias y las autoridades correspondientes tienen que actuar. Yo creo que no es en vano el que puedan ustedes aquí presentar esas denuncias, ayuda mucho para que las autoridades respondan. En el caso de dar a conocer nosotros el nombre de los jueces, pues tendríamos que tener elementos para eso. Lo hemos hecho en algunos casos. Se han mencionado nombres de jueces. Cuando se libera a presuntos delincuentes sin justificación legal, se hace. No hay impunidad para nadie. Hay que buscar nada más la forma de hacerlo y que se tenga sustento, que se tengan pruebas, también para no afectar la dignidad de las personas. Pero estamos con ese propósito. Yo les puedo asegurar que en el Poder Judicial, que es un poder independiente, autónomo, se está haciendo un esfuerzo serio para limpiar de corrupción. El Poder Judicial acaba de dar a conocer su informe el presidente de la Suprema Corte de Justicia y fue insistente en el tema de la corrupción, de cómo no se permite, no se tolera, no hay impunidad. Y esto es muy bueno. Y lo mismo está sucediendo en la Fiscalía, que también el fiscal general es una gente íntegra. Son procesos que se están dando en todo el gobierno. Hay una transformación en marcha. Esto mismo que estamos ahora practicando. ¿Cuándo se había visto de que un presidente informara todos los días? Pero además que un periodista como ustedes, mujeres, hombres, con toda libertad, se manifiesten, se expresen. Eso no pasaba en México. Entonces, ahí vamos, avanzando, poco a poco, y no se va a ocultar nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Solo cuidar la dignidad de las personas. Y este caso que estás mencionando del migrante que no ha sido atendido, pues vamos nosotros a ayudar para que se atienda a su asunto. Y lo hacemos en todos los casos, diariamente. Aquí está Leticia Ramírez. Sería bueno que un día informaras sobre cuántos asuntos se atienden todos los días aquí en Palacio, aunque no tenga que ver con el gobierno federal. Cómo se participa, se solicita la intervención de otros poderes. A ver si un día vienes aquí a informar de cómo ayudamos. Y todas estas denuncias de ustedes aquí, el caso específico de Aguascalientes, se toma nota y se atiende siempre. Bueno, ya vámonos a un tema sobre el tema. Y ya terminamos sobre el tema y nos vamos a lo general porque tenemos aquí las listas. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte de Lobos FM de Hermosillo, del canal de YouTube Sonora Power. La pregunta, estuvo usted en Sonora la semana pasada, y muy en particular la gobernadora Claudia Pavlovich le planteó una petición respecto al tema de la vacunación. Es de todos conocido, seguramente aquí el sector salud en Sonora tenemos una situación particular. Las comorbilidades no son muy comunes de acuerdo pues a cierta idiosincrasia y cierto estado de salud malo que en general tiene la población de mi estado. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otros males, son persistentes y esto ha generado una tasa de mortalidad
superior a la media nacional, cerca de niveles cercanos al 10% entre las personas que se contagian. La pregunta en específica es, estoy seguro que usted escuchó con mucha atención la posición de la gobernadora, incluso le dio una respuesta preliminar por ahí, pero mi pregunta, aprovechando que está el personal del sector salud, tanto el secretario Alcocer como el subsecretario López Gatell, es si se tendrá alguna consideración precisamente en donde tenemos situaciones de población sumamente vulnerable, como es el caso de mi estado. Y quisiera preguntarle pues, un tema sobre la región. Por cierto, agradecerle mucho a nombre personal y a nombre de todos los sonorenses pues, las grandes atenciones que ha tenido con nuestro estado en este año y las visitas que nos ha hecho para atender la temática regional. Sí, mire, yo nada más doy una introducción. Decirles que se va a aplicar la vacuna cuando se tenga, cuando haya disponibilidad, de manera pareja, con igualdad, sin preferencias para nadie, de acuerdo a un plan definido por los expertos, y se va a empezar con los médicos, enfermeras que están trabajando en hospitales COVID. O sea, que quede esto claro. De todo el país hay cerca de 1000 hospitales COVID. Son los primeros, los que están ahí enfrentando la pandemia y salvando vidas. Eso es lo primero. Lo digo porque va a llevarse a cabo pues una especie de práctica, un ensayo, y se dijo al principio que viene a la Ciudad de México y que a Saltillo, y se piensa que así va a ser, que vas a iniciar aquí, ¿sí? O sea que aquí se va a vacunar primero y en Saltillo, en Coahuila. No, es un ensayo para, le llaman calibrar del sistema. Pero lo primero es el personal médico de todo el país. Segundo, adultos mayores, empezando por los ancianos, hacia abajo. Eso es en todo el país. Tercero, enfermos crónicos, ya sea hipertensión, diabetes, obesidad, de todo el país, y se está proponiendo como un cuarto grupo prioritario a maestros y maestras de estados en donde van a reiniciar clases o donde van a haber clases presenciales. En esa medida se va a vacunar. Y luego el resto es de aplicación universal y gratuita, para que también no haya desinformación, politiquería, de que se está dando preferencia a un estado, a un grupo de población. No. Es en condiciones de absoluta igualdad para todos, de acuerdo al plan de salud pública que está definido. Es muy importante estar transmitiendo información, porque sigue de parte de nuestros adversarios y de los medios que están enojados con nosotros, porque ya no mandan, porque antes había medios de comunicación que eran poderosísimos, gobernaban, mandaban, eran parte del grupo que se sentía dueño de México. Entonces están muy molestos. Ayer hubo un reportaje en Televisa en contra del doctor Hugo López Gatell y un conductor, una conductora. Todo esto fue un informe que me dieron en comunicación. Hablaba de que el doctor no sabía nada de ciencia. O sea que ahora los científicos son los conductores de los programas de Televisa. Entonces tenemos que estar informando, porque en vez de ayudar, en vez de solidarizarse con lo que está sucediendo, que es un asunto mundial que está afectando a todos, a millones de seres humanos, ¿no? Se montan en la desgracia, en el sufrimiento de la gente, con propósitos políticos y para la defensa de sus intereses. Es muy mezquino lo que hace. Entonces, por eso, informar. Fui a Yucatán, no es la misma situación de Sonora. El planteamiento que me hizo la gobernadora pues es muy legítimo. Ella está en su papel. Dice, aquí hay una situación especial, tenemos más incidencia en enfermedades como la hipertensión, como la diabetes. Por lo mismo yo solicito que se tome en cuenta Sonora para este propósito. Pero lo cierto es que así estamos en todo el país, y si empezamos a hacer estas excepciones, se va a generar un problema. Entonces tenemos que actuar atendiendo a todos en igualdad de circunstancias. Pero en el caso de Yucatán, el planteamiento que me hicieron fue en el sentido de que cómo ahora resulta que primero los de la Ciudad de México, primero los capitalinos y luego el resto. Pues no, tenemos que aclarar que son todos los ciudadanos, todos los mexicanos, y que las prioridades van en función de quienes más necesitan de la vacuna. Ese es el criterio. No sé si así está. Muy bien. Ahora vamos. ¿Tienes otra? Sí. Bueno, usted ha planteado, señor presidente, que la mejor vacuna que hay contra el coronavirus pues es la actividad física, el deporte en particular. Bueno, hay inquietud respecto a la necesidad de impulsar planes de activación física, por supuesto, en todo el país. En el caso de mi estado, tenemos una situación particular que le quiero yo plantear. Tenemos una medallista olímpica, que es Luz Mercedes Acosta. Ella ganó, tercer lugar, ya después de ciertas situaciones sobre el olimpismo en las Olimpiadas de Londres. Ella es alterista. Sin embargo, ella, a pesar de haber obtenido su medalla y de haber obtenido esto que es la beca vitalicia que concede el gobierno a los deportistas olímpicos, no le ha sido entregado el estímulo económico que se da precisamente a los medallistas olímpicos y que naturalmente por su esfuerzo y disciplina pues se lo merecen. Hay inquietud al respecto del tema, sobre todo porque los deportistas olímpicos son el ejemplo que necesitamos. Ella es una de las escasas medallistas que tenemos, es la número 68 en el país, y evidentemente que el ejemplo que ella nos da pone la muestra de qué tipo de actitud tenemos que tener para
para que enfermedades como en este caso el coronavirus pues no nos hagan nada, ¿verdad? Lo que nos hagan lo que el viento a Juárez, porque posiblemente quisiéramos, señor presidente, pedir su intervención para que se le haga justicia en todo caso a los Mercedes. Tengo otro tema muy importante que quisiera yo poner a su consideración. No es mi estado, es Sinaloa. Sin embargo, en Sinaloa existe desde 1980 un ejido que se llama Dautillos, señor presidente. Es un ejido que fue, incluso hay un decreto presidencial que le da pie. Sin embargo, más allá de eso, es un ejido que carece de territorio. Los habitantes de este ejido, en teoría, pues están muy preocupados porque tienen 40 años desde 1980 buscando que se les haga justicia al respecto de lo que es el territorio ejidal. Y la petición que tienen es que quieren tener la posibilidad de plantearle este tema a Román Meyer en particular, para que vean la manera de darle pie. Y finalmente, digo, para tratar de no excederme, hay un tema muy sensible, señor presidente, que toca a personas de la tercera edad. Este es un tema nacional, que lo mismo está en Sonora, que en Nuevo León, que en Tabasco, que en Veracruz, y es el asunto de la liquidación del Banco del Ahorro FAMSA. En este caso ya intervino el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, y efectivamente a muchos de los cuentavientes, ahorradores, ya se les reintegró pues hasta las 400,000 UDIs que están previstas en la ley. El asunto es que hay un 0.5% de los ahorradores, que representan alrededor de 2.400 personas, que se quedaron en una especie de limbo porque ellos tenían más de 400,000 UDIs ahorradas. Muchos de ellos jubilados, personas con pensiones que depositaron ahí pues el monto de sus jubilaciones y que están en una especie de limbo porque no saben qué va a pasar. Tengo claro que el Banco del Ahorro FAMSA está sujeto a proceso de liquidación. Sin embargo, ellos pues tienen esa inquietud porque incluso hay personas que han fallecido esperando pues una solución. Me contactaron y me pidieron que les solicitara su intervención en este caso también. Muy bien, muchas gracias. Los 3 casos. Vemos lo de la medallista. Hay que ver si se trata de quienes recibían apoyo en el fideicomiso que desapareció, porque en ese caso ya se les está entregando su apoyo. También a todos los deportistas que están en activo y a entrenadores se les acaba de dar también apoyos el 20 de noviembre. Incluso agradezco al señor Nelson Vargas. Aprovecho para mandarle un saludo porque de manera muy gentil nos mandó una carta con todos los deportistas dedicados a la natación, agradeciendo por este apoyo. Y él es un agente pues, que ha dedicado su vida al deporte, ¿no? Me dio mucho gusto recibir su carta, o sea, que sepa que sí la leí y que le agradezco por sus palabras y a todos los que firmaron, deportistas de natación. Vamos a que Román Meyer atienda lo de la cuestión agraria de Sinaloa y lo del banco que se intervino para que Hacienda dé una información. De acuerdo a la ley, como tú lo sabes, hay un número de personas que están protegidas, que tienen un seguro, en función de los depósitos, de la cantidad del depósito. Hay un fondo para pagarles. En este caso entiendo, tienen ellos una cantidad, o tenían un ahorro mayor, que eso es lo que quieren ver, en qué va a terminar. Si ellos pueden ser considerados, pues eso solo con Hacienda. Ellos tenían el 30% de los activos en el banco, es decir, 7,000 millones de pesos aproximadamente, y ellos representan una cantidad ínfima de ahorradores. Entonces es donde ellos le piden, valgan pues su intervención para... Sí, con Hacienda, lo vamos a tratar. Bueno, vamos con Juan Carlos Guzmán. A ver. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buenos días, Carlos Guzmán de Noticias. La primera pregunta, obviamente, es el tema. Está por aquí el canciller, está por aquí el doctor Gatell. Cada miércoles acudimos a la conferencia de medios del IMSS, en las instalaciones que tiene Paseo de la Reforma. La semana pasada hubo una capacitación que se dio al personal de Marina, de la Ciudad de México y varios. Y ahí nos metimos de colados, hay que especificar. Escuchamos una plática que tuvo el doctor Hugo López Gatell, pero no escuchamos una plática que un medio, como le decimos nosotros, prácticamente creo que está volando la nota, mencionaba que el día de hoy se iba a comenzar la vacunación contra el COVID de Pfizer. Si es que el doctor Hugo López Gatell o el secretario de Relaciones Exteriores nos pueden explicar nuevamente el plazo. Usted ya había especificado, doctor Gatell, que hay un plazo en el que se hace el pedido, tengo entendido que ya se hizo el pedido, con el cual se entregue la vacunación. ¿Nos puede explicar si ya hay un plazo ya específico de estos días que nos mencionaba la vez pasada? Sí, pueden contestar dos, el doctor Gatell y también Marcelo. Sí, gracias. Sí. Con mucho gusto, el contrato o acuerdo con Pfizer, que es lo que estás preguntando tú, tienen que entregarnos, antes de que concluya diciembre, lo que necesitamos para iniciar el proceso de vacunación en México. El día de hoy nos van a confirmar la hora de llegada, para no estar dando fechas que después nos muevan, porque ya te imaginarás la presión internacional que hay ahorita. Entonces, por eso tenemos que ser prudentes. Entonces, Estados Unidos ya inició su vacunación, Europa lo va a hacer el domingo, es decir, la Unión Europea. Y México está entre esos primeros países. Entonces, estaremos informando a lo largo de las próximas horas, en cuanto nos confirmen, cuántas vamos a recibir, qué día y a qué hora. Lo importante es que se inicie en diciembre, porque ese fue el compromiso de lo que está firmado. Entonces, el doctor López Gatell y su equipo, el doctor Alcocer, por supuesto, también nos han pedido
que haya un primer envío para calibración. Es decir, es importante que se reciba un número razonable para que se pueda poner en marcha un operativo complejo, que no voy a explicar yo porque no nos corresponde a la Secretaría, pero que ya Salud se los ha detallado. ¿Por qué se hicieron esas sesiones de entrenamiento? Pues porque es una vacuna que requiere menos 70 grados para su manejo. Si no se cuida, entonces se va a tener desperdicio o problemas. Entonces estamos esperando la confirmación para el día y la hora, que tendrá que ser en lo que resta de diciembre, que nos faltan 8 días, 9, Más o menos. para, digamos, estos días, para que pueda el sector salud calibrar todo su operativo y puedan iniciar. Y luego va a haber una escalada de números. Va a crecer 10, 20, hasta 100 veces el número de dosis que tendrá que manejar el sector salud. Entonces, si ustedes nos permiten, lo que haríamos es informarles en las próximas horas, de común acuerdo de la Secretaría de Salud y Relaciones Exteriores, confirmarles el día y la hora exacta a la que va a arribar, tanto a la Ciudad de México como a lo que ha dispuesto la Secretaría de Salud para iniciar la distribución regional, que también ya lo explicó el doctor López-Gatell. Entonces, lo haremos a través del día. Va a ser, acuérdense que nosotros estamos manejando una logística casi por semana, no por mes, sino por semana. Entonces vamos a presentarles lo que se nos vaya ya confirmando, pero sí tendrá que ocurrir en el mes de diciembre. Aprovechando que está en el uso del micrófono, canciller, hay dos temas. El tema de ayer de los vuelos, si nos puede comentar algo de la cuestión de los vuelos de Inglaterra. Bueno, ahí le cedería la palabra a la Secretaría de Salud, que es la que toma la determinación de acuerdo a lo que dispuso la Organización Mundial de la Salud. No sé si quieres explicar. ¿Y algunos otros temas? Sí, y hay una carta que nos enviaron en contacto a nuestro noticiero que se transmite en Veracruz, con Luis Vaqueiro y con Ramsés Yunes. ¿Sí? Empresarios, específicamente de materiales técnicos internacionales y protecciones CSB, que nos piden que su intervención, ya que han estado enviando cartas hacia usted por un tema de megacongeladores que el gobierno del Ministerio de Salud de Cuba no les ha pagado. No sé si tenga usted el tema ahí, si me comenta que se lo enviaron a usted, se lo enviaron al señor Cárdenas Batel para su intervención. No sé si usted lo tenga ahí. Bueno, lo reviso con mucho gusto, con todo gusto lo vemos. Si no lo tuviese, me las copio. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pues le cedo la palabra al doctor López-Gatell para lo que preguntaste de Reino Unido. Los vuelos. Con mucho gusto. Este tema de los vuelos ha causado también mucha inquietud en los medios nacionales e internacionales. A lo largo de todo lo que va de la epidemia, que es un año ya, han existido múltiples mutaciones en el virus SARS-CoV-2. Periódicamente, sin un calendario fijo, sino más bien cuando surgen comunicaciones públicas de grupos científicos o de agencias de salud pública de los gobiernos sobre estas mutaciones, hemos visto, esto ha ocurrido en una decena de ocasiones a lo largo del año, que sale una ola de información sobre la idea de que la mutación o las diversas mutaciones pudieran implicar que el virus SARS-CoV-2 se ha transformado en un organismo más agresivo, más virulento, más dañino para la humanidad. Cada vez que surge esta inquietud es importante aclararlo y ponerlo en contexto, en una dimensión, de acuerdo con la información técnica, la información científica que las comunidades tanto de ciencia como de salud pública del mundo conocemos. Ya en una ocasión trajimos a la conferencia vespertina al jefe del Departamento de Biología Molecular de nuestro INDRE, al doctor Ernesto Ramírez, quien hizo una exposición muy detallada y muy didáctica sobre qué implican las mutaciones y cómo se hace la vigilancia de esas mutaciones en los sistemas globales de vigilancia de virus respiratorios, al que México pertenece desde 1954. A través de nuestro INDRE, nuestro Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Y aprovecho, por cierto, para agradecer públicamente el espléndido trabajo que ha hecho todo el personal del INDRE, directivo y de base, y todo el personal de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Entonces, en el caso concreto de la mutación o de la variante más reciente que se informó, esta es una variante de, si me da tiempo, tengo unas diapositivas, 4 diapositivas, y lo podemos presentar. Ayer lo traíamos para la conferencia vespertina, no surgió el cuestionamiento, es el mismo informe técnico de ayer. Pero lo voy comentando, esta es una variante nueva, se llama variante bajo investigación y tiene la fecha de cuando fue considerada bajo investigación y es la siguiente. El 14 de diciembre, las autoridades del Reino Unido informaron que se había identificado una nueva variante de este virus SARS-CoV-2. Y los primeros casos de la variante son desde septiembre de 2020. Este es un elemento importantísimo. El Reino Unido, el gobierno lo informó el 14 de diciembre, la variante procede al menos desde septiembre. Y es probable que ya circule en múltiples lugares del mundo. Esto es crucial para responder su pregunta y la inquietud que todos tienen. Hoy aparece en algunos diarios de circulación nacional esta como una inquietud principal. La siguiente. Ahora, esta es una variante que tiene múltiples mutaciones. No es una sola mutación, por eso se le llama variante, porque es varias mutaciones. En los distintos genes, ahí están, para quien tenga conocimiento técnico de la materia, pero son en distintos segmentos de distintas proteínas. Una de las más relevantes es en la proteína de espícula, que es la proteína de superficie del virus SARS-CoV-2 y es la que se adhiere a los receptores específicos ACE, que son los que facilitan la entrada del virus a las células. Al 21 de diciembre se había documentado en los países que aparecen ahí en la lista la presencia de esta mutación. Posteriormente se agregó Sudáfrica a la lista. Y en México tenemos un sistema de vigilancia de mutaciones virales, no de ahorita, tiene muchos años. Como digo, México desde 1954 es miembro de la Red Global de Vigilancia de los Virus Respiratorios. La siguiente. Ahora, preguntas importantes que se hace el público.
¿Existe mayor infectividad o virulencia? La infectividad es la posibilidad o la probabilidad de que un virus, cuando se expone a una persona a él, resulte infectada. Y el otro, virulencia, es la posibilidad de que cuando una persona se expone al virus y resulta infectada, la infección sea más grave o más dañina. Hay un parámetro adicional que es la transmisibilidad y es la facilidad con que se va propagando territorialmente o en el tiempo el virus. Sobre esto, sobre transmisibilidad, sí, se ha identificado en la información preliminar que podría ser hasta 70% más transmisible, es decir, es más eficiente la propagación. Sin embargo, se estudia todavía con cuidado si las inferencias que resultan de la identificación del virus son correctas o no, dado que muchos de los elementos del comportamiento humano determinan la transmisibilidad. Entonces, no necesariamente se explica por las variantes o las mutaciones del virus. Pero la respuesta de infectividad o virulencia, hasta el momento no hay evidencia de que las variantes o esta variante lo haga más virulento o más infectante. Mayor gravedad o mortalidad, que es un apartado específico de la virulencia, no hay evidencia de que sea más letal. Mayor impacto en grupos específicos, se había señalado que personas jóvenes pudieran ser más vulnerables a esto, no hay evidencia al respecto. La razón por la que se encontró esta relación con la juventud es porque los brotes iniciales de este variante en el sureste del Reino Unido se documentaron en personas jóvenes que habían estado viajando y es probable que el propio comportamiento, como ya digo, es lo que lo haga más identificado o más fácilmente identificado en jóvenes, que son quienes viajan más, pero no necesariamente es por una propiedad específica del virus. La siguiente. Un elemento importantísimo es la inquietud de que las variantes o las mutaciones de esta variante pudieran hacer menos eficaz a la vacuna. Hasta el momento no existe evidencia de ello porque la respuesta inmune que se produce con la vacuna cubre también a la variante. Los cambios genéticos y por lo tanto antigénicos de este virus no afectan la especificidad de los anticuerpos que se inducen con las vacunas que hasta el momento están a disposición. La siguiente y penúltima, esta es el planteamiento que hace la Organización Panamericana de la Salud en una comunicación oficial que hizo a los Centros Nacionales de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, desde luego incluido el de México, y lo que dice es que las variantes identificadas del SARS-CoV-2, no solo esta nueva variante que se llama VUI, por las siglas en inglés, variante bajo investigación, sino otras, parece que no tienen una influencia, o tienen una influencia menor en esas características del virus. Y que otros factores, como el comportamiento humano, pudieran ser los que tienen la mayor explicación. La penúltima, por favor. La Organización Mundial de la Salud explícitamente, esto es para responder a su pregunta, explícitamente desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido. Lo desaconseja, por las razones ya comentadas, en donde no hay evidencia de que esto represente una amenaza adicional a la salud pública, diferente del hecho mismo de tener el virus propagado por todo el mundo y esta variante propagada muy probablemente por múltiples países. Cerrar vuelos provenientes del Reino Unido no tendría una contribución específica para reducir el riesgo. Distinto a lo que intuitivamente podría parecerle lógico a las personas no familiarizadas en el campo, que es que los virus se pueden detener con una barrera física, una especie de muro, o con cerrar los puertos aéreos o los puertos marítimos o los puertos terrestres. No hay evidencia al respecto. Y aquí quiero destacar lo que he venido diciendo desde que empezó la epidemia, pero lo dicen las distintas personas expertas en el campo. El Reglamento Sanitario Internacional vigente, que procede de 2005, estableció un cambio radical en las prácticas de sanidad internacional, derivado de décadas de conocimiento científico, y se identificó que prácticas ancestrales que vienen desde la era antigua y se preservaron en la Edad Media y que se habían conservado en parte del siglo XX, en donde se utilizaban mecanismos de restricción de la movilidad, no tenían evidencia científica de ser suficientemente útiles, efectivos, eficientes. En cambio, afectan gravemente la movilidad de las personas, la movilidad de bienes y afectan, por lo tanto, el bienestar de las poblaciones. Y por eso hay provisiones explícitas en los primeros 7 artículos del Reglamento Sanitario Internacional que recomiendan no restringir la movilidad de personas y bienes más allá de lo que sea técnicamente procedente. Entonces, en este momento, la Organización Mundial de la Salud recomienda para todos los Estados miembros de esta organización no cerrar vuelos procedentes. Y en cambio, las medidas que están ahí, que son las medidas convencionales que todos deberíamos seguir. Gracias. Y finalmente, presidente, retomando lo del tema de FAMSA, se lo planteábamos hace 2 o 3 semanas. A raíz de eso, el senador Monreal y a través también del senador Armenta tuvieron bien recibir esta comisión. Básicamente son adultos mayores, presidente. El 90% de las personas que están en esta parte de FAMSA, nos decían ambos senadores y nos decía también la gente que está ahí, son básicamente adultos mayores que han perdido todo, prácticamente lo perdieron todo. Ojalá y pudiera finalmente hacerse la intervención que estaba mencionando. Sí, vamos a pedir a Hacienda que nos informe. Bueno, vamos con Judith. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Preguntarle, presidente, y obviamente aquí a las autoridades sanitarias que están en la conferencia, si tomando en cuenta este número de nuevos casos de COVID que se registran en la Ciudad de México, y por lo tanto la aplicación del semáforo rojo ha causado mucha preocupación en la población en general, porque
ven que a futuro no va a ser como tan pronto el hecho de que los hospitales puedan seguir dando seguimiento o atendiendo otras enfermedades que no son COVID. Recordemos que aquí en la Ciudad de México hay hospitales de tercer nivel, tanto del IMSS como del ISSSTE y que pertenecen a la Secretaría de Salud como los institutos nacionales, que no solamente dan atención a los residentes capitalinos, sino a otras personas de otras entidades federativas. Entonces, bajo este contexto, hay la preocupación de si hay algún plan, alguna estrategia que vaya permitiendo también esta apertura o esta normalización en la atención médica de otros padecimientos que están fuera del COVID. No sé si nos puedan dar información, si este ha sido un tema recurrente y sobre todo ahora con este contexto en el Gabinete de Salud. Sí, se tiene un convenio firmado con hospitales privados para atender otras enfermedades y esto nos ha ayudado mucho. Pero solamente ciertos padecimientos, ¿no? Sí, no todos, pero también hay hospitales que siguen funcionando normal, que no fueron reconvertidos, que no están siendo utilizados para atender enfermos COVID. Pero a ver, el doctor. Sí, efectivamente, esta es una preocupación que no se ha dejado desde meses, el que las acciones a la salud, en las llamadas ordinarias, esto para lo extraordinario, distinguirlo de lo extraordinario, que es lo que nos plantea la pandemia, no se dejen sin atender. Y agrego a lo que ya mencionó el señor presidente, que es un convenio con los hospitales privados que han resuelto muchas de las situaciones, de ellas algunas relacionadas a cirugía, otras a atención de otros pacientes de cáncer, pero en el servicio público, en los hospitales de todo el país, hay una situación híbrida, que así le llamamos, que se tiene que equilibrar de acuerdo a las necesidades en los estados donde hay un repunte o una situación diferente. Regresando a la Ciudad de México, es muy claro, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Cancerología, que tiene que ver desde luego con situaciones que no se pueden dejar a un lado en su tratamiento, no ha cerrado, no ha cambiado, no recibe, no es COVID y está vigente su atención. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición empezó a revertir o desrevertir a los hospitales y en esto llegó este segundo apremio de los casos que ahora estamos viviendo y tiene ambas situaciones, atiende en menor número, tuvo que bajar el número de atención a COVID como estuvo en los meses previos y ahora está atendiendo ambas porque es una necesidad. El Hospital Juárez, y eso es de los hospitales, y el Hospital General están en iguales condiciones y ese equilibrio se está haciendo precisamente con la contribución de las otras entidades, de otras instituciones. El Pemex, por ejemplo, cambió y tiene más atención de COVID y desde luego los servicios médicos militares y de Marina también están contribuyendo y tienen desde luego una parte de su trabajo ligado a las enfermedades que no se pueden dejar. Efectivamente, algunas consultas se tienen que aplazar los tiempos, pero para ello también estamos trabajando con una situación, con esto termino, un poco más novedosa. Los pacientes que tienen ahora un tiempo de evolución mayor en el hospital, si ustedes se fijan, a comparación de hace meses, duran más tiempo porque su situación de recuperación tarda más. Ahora se están implementando en diferentes instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE, en los estados, en el sector salud en general, se están guardando camas especiales para recuperación, dependen de oxígeno, como varios días, y en lugar de estar ocupando una cama en hospitales COVID, ya resuelta su situación de contagio, pues pasan a esos lugares. La recuperación funcional pulmonar y la recuperación y la atención de otras enfermedades crónicas, que son las que son, independientemente del coronavirus, una necesidad, una demanda y una atención que se está dando en ese contexto. Secretario, pero sí está habiendo una capacidad justamente para poder dar salida a esta demanda también de estos pacientes. Sobre todo se lo comento porque tenemos testimonios y datos del Instituto Nacional de Cardiología, en donde algunos pacientes han tenido que retrasar estos tratamientos, estas consultas y por supuesto ya están viendo afectada su salud. Incluso algunos han sido aplazados justamente de cirugías. Entonces, en ese sentido y tomando en cuenta ahorita este repunte de la enfermedad del COVID y regresando a semáforo rojo, eso implicará que haya la capacidad pues para atender de manera dual estos dos contextos. Sí, efectivamente, como usa la palabra dual, nosotros estamos atendiendo, es tan importante la enfermedad y en su caso es idénticamente importante el fallecimiento de un paciente por una u otra situación y lo estamos haciendo en esa seguridad de combinar, de equilibrar y desde luego no dejar que esto nos rebase. Y en cuanto a camas no COVID, esto desde luego está garantizado también. Bien, el siguiente cuestionamiento, presidente, no sé si usted nos pueda dar un poco más de información también acerca de cómo va esta situación de la distribución de los medicamentos oncológicos y cuál es el estatus de esta investigación que se dio justamente por el robo de estas dosis ahora en meses pasados. Todavía estos medicamentos siguen resguardados, ya pudieron ser canalizados a los pacientes, porque bueno, sigue habiendo pues la demanda de los padres, sobre todo de niños que padecen cáncer. Sí, se está haciendo pues todo un esfuerzo, estamos destinando pues toda nuestra capacidad de gobierno para que no falten los medicamentos. Yo creo que el doctor Alcocer podría informarles de lo que se está haciendo en esta materia y de cómo ya se están adquiriendo medicamentos en otros países del mundo.
Sí, con permiso, señor presidente. Efectivamente, este es un planteamiento, un reto, no solo ligado a COVID, también algunos de los medicamentos que se requieren para la atención, como son los sedantes, la atención de los pacientes que están en terapia intensiva, que requieren un manejo especial durante todo el proceso de intubación y que se está teniendo porque hay cierta demanda a nivel mundial también y desde luego, intento o realmente desabasto, pero que ha sido superado con la posibilidad de tener otros medicamentos que sustituyen esto. Pero sin salirnos de esto, que es importante, también tenemos ya el camino avanzado para que en el 2021 se obtengan todas las claves que se requieren y que se plantearon en su momento a través de la UNOPS y tanto de medicamentos también como de vacunas con la Organización Panamericana de la Salud. Y desde luego esto va en camino, lo que nos permite que en el próximo enero, febrero ya estén llegando los medicamentos comprados en forma consolidada. Hay algunos ajustes que se están, y precisamente hoy se va a tener una reunión para ello, algunos ajustes que requieren que tal vez que tomemos la decisión de que si no se logra tenerlos directamente con la UNOPS, podamos tener también otra compra en otros países directamente. Y para eso, desde luego, tenemos ya ubicados países que tienen la posibilidad de surtir, de dar directamente los medicamentos, como lo anunciamos hace unas semanas. Desde luego está Argentina, que siempre ha tenido esa posición y esa integración en cuanto a la venta de medicamentos, tiene una muy buena producción, y también en Europa, principalmente Inglaterra y Alemania, con lo cual esto me tocó a mí presentárselos en el Senado, en la Cámara de Diputados, cuando tuve que comparecer, cómo este camino ágil y diferente se ve a veces interrumpido por las condiciones de la pandemia, pero que estamos pronto terminaremos en tiempo con lo comprometido con UNOPS y, como le digo, con otros países en los cuales hemos abierto también esta compra. ¿Tienen montos de inversión y el número de medicamentos que podrían llegar? Lo tenemos, no lo traigo aquí, no quiero darle cifras nada más a la ligera, lo tenemos y se les puede presentar en unos días o en una tarde la actualización precisa de número de claves y desde luego el camino de entrega que se está generando para ello. ¿Sí? Y finalmente, presidente, hacerle una pregunta. Ustedes la semana pasada habían anunciado una gira por las colonias de esta ciudad capital para la próxima semana. Debido al contexto, ¿sigue en pie? No voy a salir. Vamos a suspender esa gira por la ciudad para evitar que haya una aglomeración o que se reúna mucha gente y que pueda haber el contagio. Vamos a esperarnos para ir después. De todas maneras, nos vamos a estar comunicando desde aquí todos los días hasta el 24 en la mañana, incluido también el 31 en la mañana. Entonces vamos a estar aquí informando constantemente. Pero consideré que era mejor suspender la gira en la Ciudad de México por la situación que prevalece, actuar con prudencia, sobre todo por eso, para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí para cuestionarnos, ¿no? Porque no les gusta nada de lo que hacemos. Porque es como una caricatura que vi ayer de Hernández. ¿Por qué no la pones? Que es buenísima. AMLO, malote, regresa Mel Chayote. Ya, quítenla. Entonces, bueno, hay libertad, ¿verdad? Esto no es ningún insulto, pero hay libertad. Tanto de cuestionamiento, de crítica, como para el ejercicio de la réplica, ¿no? Que viva la libertad. Bueno, falta Esteban. Gracias, presidente. Esteban Durán, Expresión México. Presidente, el pasado 2 de diciembre, en una de sus conferencias, usted mencionó que se dotaría de mayores instrumentos a la Conducef, dientes más fuertes para que estos metieran en cintura a todas esas empresas que prestan dinero o que reciben recursos de dudosa procedencia, ya sea por lavado de dinero, etcétera. Esta semana pudimos conocer un caso de la empresa Grupo Ivan Wallet, en la cual varios quejosos, varias personas que han sido defraudadas por este grupo Ivan Wallet, tuvieron que bloquear la avenida Tlalpan para ser escuchados y de esta manera se resuelva su situación. Es una empresa esta que se sumó más a la lista de posibles, igual empresas como FAMSA, como otras más que aquí ya mencionaron, y de las cuales están dedicadas a la defraudación y supuesto lavado de dinero, y de la cual la Fiscalía General de la República ya tiene conocimiento. Sin embargo, pues no ha habido ninguna respuesta a estas personas. Ya Jesús Ramírez tiene dos actas, 2 denuncias al respecto de esto, ya se le hizo llegar, pero se espera que haya respuesta en este sentido y aún cuál es la dotación, las herramientas que se le darán a la Conducef para que aplique las medidas restrictivas en este sentido, presidente. Y en otro caso más, presidente, nos vamos ahora hasta Quintana Roo, en la que, bueno, pues la tragedia sigue siendo utilizada por políticos, por gobernantes, y en este caso me refiere a Carlos Joaquín González de Quintana Roo, quien, bueno, pues ¿qué puede hacer la Federación para que estos continúen lucrando con esta situación, con el COVID-19, con la pandemia, con los afectados en esta situación, y en las que aprovechan las circunstancias pues para hacer a todas luces varios ilícitos? En este sentido, hay contratos en cuestión por 254 millones de pesos asignados de manera directa, es decir, sin que mediara licitación, a empresas sin ninguna experiencia, recién anotadas en el registro de proveedores de la entidad. El colmo de esto, señor presidente, es que
Una de ellas se registró, cuando la obra de las carpas COVID ya estaban concluidas, como si esto llenara un trámite para cobrar los dineros. Igualmente se hace mención de José Luis Brizuela Guevara, quien presume su cercanía con Carlos Joaquín, y este es operador, asesor, prestanombres o guardaespaldas del gobernador. Fue el que llevó de Guadalajara a la empresa IAFER, con la que obtuvo el contrato por 44 millones de pesos por carpas COVID en Chetumal. Su asignación de contrato fue del 15 de julio y registró a la empresa en el padrón de proveedores de la entidad el 4 de septiembre. Pero eso no es todo, presidente. Su esposa, Vanessa Lisset Flores Vargas, se registró en el padrón de proveedores el 31 de marzo y días después, a partir de abril, empezó a recibir contratos, 6 en total, que por un monto de 200 millones de pesos que se le fue asignado. Están aquí, tengo los contratos, presidente, si quiere se los menciono o se los paso a Jesús, como usted lo indique. Y son los contratos CES COVID 025-2020 por 17 millones de pesos, CES COVID 031-2020 por 3 millones de pesos, CES COVID 023-2020 por 127 millones de pesos, 238 carpas COVID en Cancún, y CES COVID 008-2020 por 2 millones de pesos, CES COVID 055-2020 por 2 millones de pesos, y el CES COVID 095-2020 por 58 millones de pesos. Todo esto no se sabía, presidente, debido a que no se ha pagado a empresas quintanoerrenses subcontratos y en las cuales, se filtraron correos con los que se dieron a conocer pues estas denuncias que se realizaron para exigir estos pagos, presidente. Por esta situación, Jorge Brizuela, alias el venezolano, los acusó ante la Fiscalía de que amenazas en su contra y desestimó las denuncias, aunque aceptó que se les debe dinero. Estamos ante un caso, presidente, con muchas evidencias de irregularidades que pueden conllevar a actos de corrupción. No sé qué se puede hacer en este sentido, presidente, para evitar que funcionarios, repito, continúen lucrando con la tragedia de millones de afectados. Y tengo otro tema, presidente. Bueno, en este caso hay varias formas, ¿no? Primero, ya se presentó la denuncia pública, lo has hecho aquí. Lo segundo es que se presente la denuncia en la Fiscalía General. Y lo tercero es que, ejerciendo su derecho, el gobierno de Quintana Roo responda, porque tienen ellos también el derecho de réplica, que no sea nada más la denuncia y que no tengan posibilidad de explicar, argumentar, defenderse. Entonces, cuando se presente una denuncia aquí, que sea del ámbito estatal, también decirle a las autoridades de los estados que aquí está el espacio. Si lo desean, puede ser que nos manden un video aclarando y aquí se transmite, también para que se escuche su punto de vista, que además de acudir a la autoridad competente, presentar la denuncia formal, que también haya el derecho de réplica. Creo que esto es justo para todos, porque si no, se hace la acusación aquí y queda, ¿no?, ya la mancha. Entonces, no es un instrumento de información, pues un tribunal, mucho menos para juzgar, para hacer un juicio sumario. Entonces, si hay una denuncia, que se tenga el derecho de réplica, ¿no? Y en el caso que estás mencionando, yo creo que lo que procede es, si es inversión federal, si fuese recursos federales, pues corresponde a la Secretaría de la Función Pública, que eso habría que ver. Pero si son recursos del Estado, tiene que ver con autoridades locales, porque los estados son libres, son soberanos. Y puede ser que aún siendo un asunto local, sí corresponda a la Fiscalía General, en especial a la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía que tiene ese propósito. Eso es lo que podríamos decir. Gracias, presidente. En otro caso, pobladores del municipio de Cerro Azul, un municipio al norte de Veracruz, no se les consideró en un entronque con la autopista Tuxpan-Tampico, en la cual, la sociedad ha luchado para buscar justicia social en este sentido. Logró con sus propios recursos que se autorizara el proyecto ejecutivo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como ante el registro en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de esta manera se les tomara en cuenta y no fuera un pueblo aislado, no fuera una ciudad donde sus pobladores tuvieran que huir para buscar mejores oportunidades. Es un municipio, Cerro Azul, con gran historia petrolera, presidente, usted lo debe de saber, que ha aportado demasiado a la economía del país. Sin embargo, no ha habido el apoyo necesario en este sentido, en donde ya ha habido estudios y que se les ha estado, está en un municipio para que por ahí pueda pasar esta carretera Tuxpan-Tampico, que beneficiará a 75,000 habitantes de 25 comunidades, de 5 municipios de la zona norte, olvidada por décadas, así lo manifiestan los habitantes, y que de la cual también, tenemos los estudios, se las haremos pasar a Jesús, para que esta comunidad, este municipio, pues sea considerado y no quede en el olvido, aislado, y sus habitantes tengan los beneficios que de esto deriva, presidente. Sí. Y finalmente, presidente, igualmente trabajadores de las plataformas digitales, de los servicios Uber, Bit, etcétera, también demandan su participación para que estos puedan tener todas las prestaciones necesarias de ley en su trabajo, dado que estas plataformas pues los explotan, les
piden impuesto tras impuesto y no tienen las defensas, las prestaciones de ley como es el servicio médico y el asesoramiento jurídico que estos demandan cuando hay pues, algún accidente, cuando de cierta manera tienen que ser llevados ante un juez o encarcelados sin defensa alguna por parte de estas plataformas, y que ellas mencionan si no queremos hacer un viaje o hacer un traslado, etcétera, porque vemos que hay un riesgo, inmediatamente nos desconectan y quedamos sin trabajo. Entonces es la petición que se les hace llegar, presidente, ya igual lo tiene Jesús, que haya pues una protección a estos trabajadores en materia médica, en materia de salud y en materia jurídica, presidente. Bueno, y finalmente, presidente, también, perdón por la extensión, hay 3 personas, representantes de 3 colectivos que se encuentran de plantón allí en la Secretaría de Gobernación. Estos son Delia Isela Quiroga, quien representa al colectivo de personas desaparecidas, a Marisol Montaño, de la guardería ABC, y Omar Bello Pineda, un periodista desplazado de Guerrero, quienes durante el tiempo han estado ahí instalados frente a la gobernación, quienes acusan al subsecretario Alejandro Encinas de una total falta de sensibilidad pues ante las circunstancias climáticas que atraviesan ahí. Ellos dicen que les dan largas y largas el propio subsecretario y que pues hasta el momento no han tenido pues ninguna respuesta, y ellos ya la merecen dado pues las circunstancias, los tiempos. Inclusive Delia Isela Quiroga mostró una foto en la que usted pues está consolando a su madre cuando ésta le pide que por favor vea pues por su hijo que está desaparecido. Y esa es la situación por la que están ahí. Incluso Omar Bello Pineda, el periodista desplazado de Guerrero, ya advirtió que si no hay ninguna solución en este sentido, él se rociará de gasolina y se prenderá fuego. Así es que pues es la petición que hacen esas 3 personas de este colectivo, presidente. Y una última, referente a Cecilia Contreras Soto, quien hace 15 días mencioné, una madre desesperada que quiere recuperar a sus 2 hijos que se encuentran en Italia. Ella ya, inclusive, ya está siendo atendida. Sin embargo, dada la delicadeza, la situación en la que se encuentran estos infantes, ella ruega desesperada porque el canciller la atienda personalmente para que de esta manera pueda escucharla y a ver si hay una solución inmediata en este sentido, presidente. Gracias. Muy bien, en todos los casos, con Jesús y con Leticia, para que se atienda. Nada más lo de la violencia, no ese es el camino, nada de violencia. La no violencia es la opción. Se puede protestar con la resistencia civil, pacífica, incluso la desobediencia civil. Todo tiene que ver con la no violencia. Nada de agresiones, nada de violencia, nada de hacernos daño, cuidarnos. Vamos a terminar la conferencia. ¿Sí? Me disculpo por interrumpirle. No, nada más para informarles que nos están ya confirmando que se marcó el primer lote de vacunas que se pidió para calibrar. Eso tiene como propósito, ya lo explicamos, que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado, como lo ha explicado el sector salud, tanto el doctor Alcocer como el doctor López-Gatell. Entonces, lo que nos están confirmando es, ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer, este primer envío a México, llega mañana. Segundito. Mañana en la mañana ya está aquí en México. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1.417.659 dosis. 1.417.659 dosis. Empezando mañana. El siguiente embarque será el próximo martes y así sucesivamente. Cada semana pues ya se irá informando por parte de las autoridades de salud cómo se aplicará, cuáles son los procedimientos, etc. Entonces mañana está aquí el primer embarque y ya pues mañana les daríamos detalles de qué es lo que va a ocurrir a partir del día, mañana es día miércoles y ya nos dirá el señor secretario de Salud, el subsecretario López-Gatell, cómo se aplicará. Estimamos entonces que esté arribando a México antes de las 12 del día. Esto más tarde ya se les podrá dar la hora exacta. Y ya nos dirá el secretario de Salud por los pasos a tomar. Dada la relevancia de esta noticia, por eso me interrumpí, señor presidente. Muchas gracias. Así sí, acepto la interrupción. Es buena noticia y se va a ampliar en el transcurso del día. Así es, ¿verdad, Marcelo? Van a informar más. De acuerdo. Muy buena noticia y con esto concluimos, pero antes de terminar, vamos a ver la movilidad en la ciudad, de cómo se ha reducido, lo cual significa que la gente nos está ayudando. Agradecerle mucho a la gente de la ciudad. Miren en metro cómo ha disminuido. Y estamos en la semana de más movilidad en los últimos tiempos. RTP, transporte público, tren ligero, trolebús, esos son bici, creo, ¿no? Y vehículos también. Agradecerle mucho a la gente de la ciudad, sin autoritarismo, de manera voluntaria. En todo el país, la gente ha estado a la altura de las circunstancias. En todo el país, cuando se ha necesitado. Y en la ciudad,
lo mismo y se está demostrando. Por eso hay que poner el texto de Machado, de lo que es el pueblo. Los conservadores dicen que el pueblo no existe. Esto es cuando la Guerra Civil Española, cuando la República. En España a lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. Que vive el pueblo. Y ya entrados, ¿no tienen ahí la canción? Por la libertad. Miguel Hernández, otro gran poeta. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los ciudadanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol ganado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Nos vemos.